respiratoria o cadena de transporte de electrones, pero no es la única forma de metabolismo. Hay otra, ¿de acuerdo? Que es precisamente en lo que hoy nos vamos a centrar, en la respiración anaerobia. Entonces, dentro de estas reacciones que ocurren en la respiración anaerobia, ay, ya me brinqué. Vamos a tener dos tipos de reducciones. Algunas que van a ser asimiladoras y otras que van a ser desasimiladoras. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en el caso de las reducciones asimiladoras, estas van a servir para síntesis. Entonces, en este tipo de reducciones va a ocurrir síntesis. Síntesis también lo podemos asimilar en nuestra mente como construcción. Síntesis o construcción de moléculas. ¿De acuerdo? Entonces, con la energía se van a estar sintetizando, o también va a haber reducciones desasimiladoras en las que haya degradación. Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Degradación, para que lo relacionen, ¿no? La asimilación y la desasimilación. Y se van a estar utilizando precisamente sustancias químicas como los nitratos, los sulfatos y nuestra fuente de carbono, que generalmente va a ser el dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Entonces podemos tener la fuente de nitrógeno, que la fuente de nitrógeno, ¿para qué macromoléculas son muy, muy importantes? Para algunas proteínas, ¿no? Para las proteínas, ¿y para cuáles otras? En las proteínas a fuercita se requiere el nitrógeno, ¿no? ¿Y para cuáles otras? A ver, ¿con eso ya lo están recordando? ¿Qué cree que yo no puedo ver la pantalla desde que inició la clase, maestra? Como que mi celular está anda trabando y yo no he visto nada, pero sí le estoy entendiendo. ¿Los otros chicos sí la pueden ver? Sí, maestra, sí se ve. Sí, maestra, sí se ve. Yo dije, a lo Es mejor que ni es fallo estoy de mi celular, maestra, compartiendo. desde que horas estoy intentando reiniciar, salir, entrar y todo, y Ah, como que no sé qué le bueno. pasa. Bueno, no, nada más para saber que solo eres tú y no y no, y no estar ahí fuera, ¿verdad? Y Sí, no le estar digo, no sé si compartiendo. es problema de mi Porque aplicación. se supone que son ayudas visuales y por favor la ayuda visual es para mí y no se las estoy compartiendo a ustedes. No, pues eso sí estaría terrible. Entonces, aquí estábamos comentando la cuestión de las reducciones asimiladoras y desasimiladoras. Y tenemos el caso del nitrato que se puede reducir a nitrito. ¿De acuerdo? Entonces, del lado de la asimilación, tenemos que la enzima que participa en este proceso es la nitrato reductasa. El tipo de reacción va a ser asimiladora, entonces asimiladora quedamos que es para sintetizar o construir, ¿verdad? Entonces aquí está que este nitrógeno se va a utilizar para producir hidroxilamina. Esta hidroxilamina a su vez va a haber liberación de amoníaco y a su vez este amoníaco que se libere nos va a llevar a la producción de nitrógeno orgánico. Y esto precisamente, chicos, es lo que forma parte de las proteínas. Entonces, como tal, no vamos a ver síntesis de proteínas o esa parte de la biosíntesis, pero sí es como un resumen para darnos idea de, bueno, ya el microorganismo ocupa el nitrato o es su aceptor final de electrones, pero ¿qué sucede después con esa sustancia? Bueno, esa sustancia se va a estar utilizando para formar macromoléculas que formen parte de la estructura celular. Pero no solamente va a haber síntesis, sino que va a haber también degradación y a eso se le llama desasimilación. Entonces tenemos también a la misma enzima, la nitrato reductasa, participando del lado de la desasimilación, que son reacciones que van simultáneas. Entonces, aquí el óxido nítrico
se va a estar reduciendo a óxido nitroso y ese óxido nitroso a su vez a nitrógeno. En un caso los productos son asimilados para incorporarlos al material celular y en otro caso pues simplemente son excretados al medio. Pero hay dos tipos de reacciones. Por un lado, se pueden utilizar para generar material celular o por otro lado, si la célula no los ocupa, los va a desechar. Sí, chicos, sí se dan idea con estos comentarios que ya externamos. Entonces aquí pues les presento más información. A ver, vamos a invitarlos a participar. A ver, Rodrigo, ayúdanos con el metabolismo asimilador. El metabolismo asimilador, Asimilador, sí. dice, solo se reduce la cantidad de compuesto suficiente para satisfacer las necesidades de la biosíntesis, obteniendo material celular en forma de macromoléculas y de biomoléculas. También dice que lo llevan a cabo la mayoría de los organismos. Muy bien. Y esto va a ocurrir cuando se utilizan con este tipo de respiración anaerobia, cuando no hay oxígeno presente. ¿Sale? ¿Y qué ocurre en el metabolismo desasimilador? Andy, cualquiera de las Andreas, la que abra primero el micrófono. El desasimilador, ¿verdad, maestra? Sí, por favor. Se reduce a una gran cantidad de aceptor de electrones. Los productos reducidos son moléculas pequeñas que se excretan de la célula. Solo unos pocos organismos lo llevan a cabo. Muy bien, entonces en resumen, esto es lo que sucede con las reducciones asimiladoras y desasimiladoras. ¿De acuerdo? Aquí están lo que ocurre en la desnitrificación. Van a ocurrir reacciones de oxidación-reducción. Bueno, la mayoría en la desasimilación pues van a ser reducciones. Entonces, estos van a formar parte de la cadena para alimentar la respiración anaerobia. Pero como vimos, pues aquí ya no tenemos la parte, ¿no? La parte que habíamos visto ayer, en la que ustedes, bueno, los que ya vieron el video, en la que el aceptor final de electrones, pues es el oxígeno. Aquí no, aquí el oxígeno molecular, el oxígeno libre, el oxígeno no está presente. No está presente y finalmente se utilizan otras sustancias. Y un ejemplo de esto, pues es lo que ocurre en las reacciones del ciclo biogeoquímico del nitrógeno, en la reducción del nitrato, en la desnitrificación. Aquí están ocurriendo reducciones, pero ellas se llevan a cabo en ausencia de oxígeno. Por lo tanto, son reacciones anaerobias y pertenecen a este tipo de respiración que se conoce como respiración anaerobia, porque no hay oxígeno. Entonces, aquí tenemos que el aceptor de electrones más habitual con fines desasimiladores es el nitrato. Este es muy abundante. De hecho, se le pone, ¿no? Después del oxígeno, se coloca al nitrato como el siguiente aceptor final de electrones. En la desnitrificación, la aplicación pues que puede tener es la producción biológica de gases. Como quedamos, o sea, así como el CO2 es un producto de desecho, en la respiración aerobia, en la respiración anaerobia, los productos de desecho van a ser gases como estos, como el nitrógeno molecular, como el monóxido de nitrógeno o como el monóxido de dinitrógeno. Entonces, estos gases se pueden rescatar o se pueden dispersar en el ambiente. ¿De acuerdo? Y algunas aplicaciones que tienen los productos que se obtienen de estos, pues es en la agricultura, es que se elimina el nitrato del suelo y pues ya se pueden añadir otros fertilizantes. También tiene aplicación en el tratamiento de aguas residuales. Por medio de estas reacciones se elimina, ¿no? el nitrógeno que
el nitrógeno que está ahí presente. Y estas son algunas de las aplicaciones de donde se puede encontrar este tipo de metabolismo. ¿De acuerdo? Aquí pues ya tenemos, ¿no? Esto ustedes lo pueden, es lo que pueden integrar, es lo que pueden poner como ejemplo de las reacciones de esta parte de respiración anaerobia. Entonces, si quieren, pueden tomar un ejemplo porque hay diferentes, ¿no? Como vimos, no nada más el nitrato va a ser el que participe en estas reacciones. Va a haber algunos otros como sulfato y los sulfuros. Entonces, podemos tomar como ejemplo, así como para que ustedes se den una idea. Y ahora sí, vamos a ver, bueno, ¿dónde ocurre esto? Aquí les puse los dos tipos para que puedan diferenciarlos. Entonces aquí tenemos la respiración aerobia. Y en esta respiración aerobia, aquí podemos identificar al aceptor final de electrones. ¿El aceptor final de electrones quién es? Oxígeno. El oxígeno. Entonces aquí tenemos ahora de la parte anaerobia la reducción del nitrato. Y en esta parte, en la reducción del nitrato, ¿quién es mi aceptor final de electrones? Es el nitrato, ¿no, maestra? El NO3. El nitrato. ¿No lo puedes ver o sí lo puedes ver? Ya, hasta la diapositiva pasada ya lo estoy pudiendo ver, maestra. Ah, bueno, qué bueno, porque esta parte, pues finalmente, chicos, estas dos diapositivas son las que ustedes pueden integrar en el mapa, ¿no? En el diagrama que se les está solicitando. Esta como las etapas de la reducción, pero quedamos que al final el objetivo aquí es generar energía y la energía se genera en forma de ATP. Entonces ya lo habíamos comentado, la respiración aerobia, en esta en la que el aceptor final de electrones es el oxígeno, es la más eficiente, en la que se obtiene mayor energía. Entonces por eso aquí yo puse esta nota que es importante, que dice que se trasladan más protones por cada 2 electrones aerobiamente que anaerobiamente. O sea, este es un dato ya muy bioquímico, ¿no? Sí. Y habíamos dicho que, por ejemplo, en aerobio se producían 38 ATP y en el anaerobio, ¿cuántos ATP se produjeron? En el anaerobio va a depender de la sustancia. Fíjate que no traigo el Pero es dato. menos que No, 38. sí, no va a ser menos. Y también podemos pensar en la cantidad de enlaces que tenemos por ejemplo, en una molécula de glucosa, en la cantidad de enlaces que tenemos y finalmente esa energía, ya si nos vamos a hablar más del aspecto químico, esa energía está almacenada ahí y cuando se rompen o se forman los enlaces. O sea, nosotros hablamos así muy, de una forma muy general de liberar o absorber energía, pero en realidad esto consiste en formación de enlaces o en el rompimiento de esos enlaces. Pero como sí es complejo, ¿no? Porque es el compuesto químico integrarlo dentro de esta parte biológica, que es lo que ocurre en el microorganismo. Entonces, sí va a ser mayor en lo que se obtiene en la respiración aerobia. Una, por el compuesto que se está degradando, que son compuestos más complejos y al ser más complejos, pues tienen mayor cantidad de enlace y al final, cuando se tiene que aceptar esta carga electrónica, pues se hizo todo un proceso largo que ayer ya lo vimos y ahorita pues vemos que muchos de estos tienen las reacciones de las que procede su energía, pues son reacciones más pequeñas, más simples. Y aquí están los ejemplos, ¿no? Como la reducción del nitrato por Escherichia coli, la desnitrificación por Pseudomonas tutseri. Entonces, estas reacciones son más simples, producen menos energía y al final, quien acepta sus electrones, pues son compuestos diferentes al oxígeno.
¿De acuerdo, chicos? Entonces, estos son como para que vean dos vertientes del metabolismo. Una parte, la respiración aerobia, y ahorita esta parte es importante en la respiración anaerobia. Entonces, estos dos esquemas son los que pueden utilizar para su, bueno, le llamamos mapa mental, ¿no? Entonces, aquí está el transporte de electrones durante la desnitrificación. Entonces, aquí vemos que participan complejos enzimáticos que se representan aquí con estos complejos enzimáticos son proteínas que están ahí incrustadas en la membrana. Entonces, cada una va a tener su función, va a estar bombeando, ¿verdad? Va a estar bombeando protones y electrones a través de la membrana. Entonces, esto va a requerir energía y va a estar tomando energía, pero también liberando energía. Y pues aquí tenemos cómo va ocurriendo la reacción. La reacción que allá vimos de una forma lineal, aquí vemos, ¿verdad? Cómo no está ocurriendo por sí misma, sino que esto es catalizado pues por los complejos enzimáticos que están en la célula. Ah, bueno, esta es la reductasa, este es el complejo. Aquí tenemos a los elementos que están participando. Pero si no estuvieran estas proteínas presentes, estas enzimas, pues esas reacciones no se podrían llevar a cabo y pues al final la célula no podría funcionar. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos, ¿no? Que hay diferentes reacciones de reducción por las que se obtiene energía y los aceptores finales de electrones pues pueden ser diversos. Aquí hay otros ejemplos, ¿verdad? De las reducciones asimiladoras y desasimiladoras. Tenemos el caso del sulfato, que se puede reducir hasta ácido sulfídrico. Entonces tenemos, igual que lo comentamos en el caso del nitrato, las reacciones de asimilación. Estas se presentan mayormente en algas, plantas, hongos y muchos de los organismos procariotas. Y pues ya, mediante estas reacciones incorporan el material, bueno, todos estos compuestos químicos lo incorporan a su estructura celular. Y tenemos también la parte desasimiladora, que es la de degradación, que lo llevan a cabo las bacterias reductoras de sulfato, por ejemplo, y tienen la capacidad de utilizar al sulfato como aceptor final de electrones. El objetivo es obtener energía, pero lo que sí, pues es que requiere hacer estas reacciones. Nosotros aquí ejemplificamos una reacción, pero la realidad es que está ocurriendo esto en grandes cantidades dentro de un organismo, ¿no? De un microorganismo para llegar a obtener la energía que necesita. Entonces, aquí están. Estos ya son donadores inorgánicos de electrones. Entonces tenemos a los aceptores de electrones, pero también tenemos a los donadores de electrones. Entonces aquí están algunos donadores. En este caso, estamos viendo que no son compuestos orgánicos. Ayer veíamos que sí era, ¿verdad? Partíamos de la glucosa, llegábamos al piruvato, eran compuestos orgánicos. Pero también tenemos donadores inorgánicos de electrones. Aquí están algunos ejemplos. Y estos pues ya son, aquí están los inorgánicos y aquí están los orgánicos. ¿De acuerdo? Entonces son mecanismos diferentes y puede haber combinaciones de estos mecanismos dentro del metabolismo de un microorganismo. Entonces nosotros nada más nos centramos en uno, chicos, porque si tratamos de ver así la diversidad metabólica, la verdad es que a veces puede resultar confuso. Entonces, para mí lo importante es que les quede claro lo que sucede en la respiración aerobia. Esa, por ejemplo, es común, ¿no? Porque es la que llevamos a cabo nosotros y que de ahí digan, bueno, en el anaerobio lo que sucede es que su aceptor final de electrones
no es oxígeno, va a ser un compuesto inorgánico diferente. Uno de los importantes, el nitrato, pero también puede ser el sulfato o pueden ser otros, ¿no? Bueno, estos son donadores, pero también vimos la tablita de aceptores, ¿no? Aquí están. Los aceptores de electrones, diferentes al oxígeno. ¿Sale? Entonces, estas son las partes que pueden tomar para su diagrama. Y, bueno, aquí nos pone el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo del donador de electrones más común utilizado por las bacterias reductoras del sulfato. En este caso va a ser el hidrógeno. Otros ejemplos, estos son de moléculas orgánicas, el lactato y el piruvato. Se ha encontrado que lo utilizan especies que viven en ambientes anóxicos de agua dulce. Estos son diferentes al oxígeno, pero también pueden ser utilizados, en este caso, como donadores de electrones. Más que aceptores de electrones, estos ya son donadores de electrones. De acuerdo, entonces, bueno, este es otro ejemplo, ¿verdad? De fijación de energía en las bacterias reductoras del sulfato. Y también aquí tenemos que no hay presencia de oxígeno, sino que ocurren reacciones diferentes. Pero no, ya nada más con las diapositivas que les comenté previamente, chicos, para que no se vayan así como que a confundir. Aquí tenemos el contraste. Esta es importante porque aquí tenemos el contraste de la respiración aerobia con un tipo de respiración diferente, ¿no? Como en este caso, la reducción del nitrato, en el que ya el aceptor final de electrones ya no es el oxígeno. Entonces, chicos, ¿dudas, preguntas de esta parte de respiración anaerobia? No, maestra. Entonces, esto también lo van a integrar en su esquema. Ahorita, bueno, lo que pasa es que hoy con ustedes son 3 horas. Son las 10:37. Digamos, ahorita ya cubrimos la primera hora, nos quedan 2 horas más. ¿Quieren ver de una vez fermentaciones o quieren descansar y regresamos más tarde a ver fermentaciones? ¿O nada más descansamos 10 minutos? No, de una vez, maestra, de jalón, todo de una vez hasta que salgamos ¿Sí? temprano. Ok, Nos da un poquito de tiempo para empezar nuestros mapas y todo. Ok, entonces ya la voz que se escuchó va a ser la voz a la que le vamos a hacer caso. Vamos a ver de una vez fermentaciones. Ya esta parte me voy a ir más rápido, ¿sale? Ayer sí fue más lento con la parte de respiración aerobia, porque les digo que es así como que partir de esa, y aparte esta es la que se ha investigado más y de la que hay más información, ¿no? Entonces, por eso nos detenemos más. Ahora vamos a ver esta parte de fermentación. Fíjense, chicos, que hay muchos hábitats microbianos en los que no hay oxígeno, pero sí se requiere que haya descomposición de materia orgánica. Como por ejemplo, hay algunas partes en el suelo que ya son más subterráneas, están en diferentes horizontes, y ahí se requiere que se descomponga la materia orgánica. Y esta descomposición, pues, se va a llevar de manera anaerobia, o sea que no va a haber oxígeno. Pero ¿qué creen? Que aparte de que no va a haber oxígeno, puede que no haya sulfato, nitrato, ni tampoco haya hierro férrico, y que no haya ningún aceptor de electrones como los que ya vimos. En este caso, chicos, en los que no hay ningún aceptor de electrones, los compuestos orgánicos van a tomar la ruta de la fermentación. Precisamente lo que ocurre en la fermentación es que el mismo compuesto orgánico va a ser, a su vez, el aceptor y donador de electrones. O sea, no van a ser compuestos diferentes, sino que el mismo compuesto orgánico, perdón, va a ser el que esté recirculando los electrones, por decirlo de algún modo.
Entonces, en la fermentación, la primera etapa va a ser la glucólisis. De por sí la glucólisis es un proceso anaerobio, porque la glucólisis se puede llevar a cabo sin oxígeno, ¿no? O sea, la glucólisis va a ocurrir. Que la glucólisis consiste en degradar materia orgánica, ¿no? ¿Cuál es la primera molécula de la glucólisis? Azúcar. ¿La glucosa? En específico, azúcar, sí, en específico la glucosa. Entonces, la glucólisis es un proceso anaerobio. Esta se va a degradar en el citosol, pero no requiere de oxígeno ni de ningún otro aceptor de electrones. Ya vimos, ¿no? Ayer vimos que se genera piruvato. Esta va a ser la primera etapa de la fermentación. Entonces va a formar energía en forma de ATP, NADH y va a haber ahí flujo de protones y agua. ¿De acuerdo? Esto es como repaso, ¿no? Repaso de lo que ya vimos ayer de glucólisis. Ahora, veamos que una vez que obtenemos piruvato, el piruvato puede entrar a ciclo de Krebs, pero también puede no entrar. Entonces, cuando no entra a ciclo de Krebs, puede irse a este proceso de la fermentación, ¿de acuerdo? Entonces, si recordamos, en la glucólisis producíamos ATP, pero cuando el piruvato decide tomar la ruta de la fermentación, bueno, por las condiciones en las que se encuentra y por los microorganismos que haya presente, ahí en esa fermentación va a ocurrir formación de más ATP. Entonces, el piruvato puede tomar la vía de la respiración aerobia, que es esta, que fue la que vimos ayer. Aquí está. Puede irse, aquí está, ¿no? Glucosa, glucólisis, ácido pirúvico. El ácido pirúvico o piruvato se une a la acetilcoenzima A. Esta forma citrato, entra a ciclo de Krebs y a su vez genera energía. Esta energía va a alimentar la cadena respiratoria y va a haber obtención. Bueno, en total son 38 ATPs. Aquí está haciendo el balance y no está tomando en cuenta algunos, ¿no? Entonces, menos así es lo que ustedes tienen que hacer, pero no tan simple. Ustedes sí tienen que poner las reacciones de glucólisis, las reacciones de ciclo de Krebs, y aquí ustedes pues van, aquí del ácido pirúvico pueden sacar otra flechita en la que digan, bueno, el ácido pirúvico, aparte de que puede entrar a cadena respiratoria y como parte de la respiración aerobia, este ácido pirúvico puede tomar vías anaeróbicas. Y estas vías anaeróbicas van a ser fermentaciones. Tenemos muchos tipos de fermentaciones, chicos. Las más relevantes son la alcohólica y la láctica. ¿De acuerdo? En la alcohólica, ¿qué obtenemos? ¿Qué producto obtenemos en la fermentación alcohólica? Pues el alcohol, ¿no, maestra? Alcohol. ¿Y en la láctica? Lactosa. No, la lactosa es una enzima. Ahí obtenemos ácido láctico. Ah, sí, cierto. Ok, entonces nada más es para reafirmarlo. Muy bien, entonces, bueno, respiración aerobia ya lo vimos. Ahora vamos a ver, bueno, ¿qué sucede cuando ese piruvato no tiene oxígeno, no tiene ningún otro aceptor de electrones? Pues ocurre fermentación. Entonces, aquí está. Los elementos esenciales para la fermentación van a ser un compuesto orgánico, un compuesto rico en energía, un compuesto oxidado y al final vamos a obtener un producto de la fermentación. Lo que va a estar ingresando a la célula es el compuesto orgánico. Ahorita pues tenemos el caso de que va por la vía de la glicólisis y obtenemos piruvato, ¿no? Entonces ahí está nuestro compuesto orgánico. Entonces vamos a ver qué sucede en estos dos tipos de fermentaciones. Primero lo vemos de una forma muy general y luego lo vamos haciendo más específico. Entonces, aquí este proceso metabólico de glucosa a piruvato, ¿cómo se llama? Aquí lo representamos con una flechita, pero ya sabemos que no ocurre de forma tan directa, ¿verdad? Para La obtener glicólisis.
la glicólisis. Entonces, este proceso metabólico es la glicólisis o glucólisis. Ambos son correctos, chicos? Aquí están mis letras bien feas. Entonces, esto es glicólisis. No lo vamos a repetir porque ya lo vimos, ¿sale? Pero ahora ya quedamos que el piruvato no necesariamente va a entrar a ciclo de Krebs y alimentar cadena respiratoria. Aquí el piruvato puede estar en presencia de algunos microorganismos que produzcan estas enzimas, piruvato descarboxilasa y alcohol deshidrogenasa. Entonces, cuando actúan estas enzimas, el piruvato se descarboxila, se deshidrogena y obtenemos, con esta primera enzima, obtenemos acetaldehído. Y con esta segunda enzima llegamos al alcohol, en específico al etanol. ¿Sale, vale? Entonces, esto es de una forma muy general lo que está ocurriendo y ya vimos que ahí hay producción de NAD, pero ¿quién ocupa ese NAD? No se va a la cadena respiratoria. Ese NAD va a proveer la energía dentro de la glucólisis que ocurre para que ocurra la fermentación. Entonces, aquí se produce NAD. Y ese NAD quedamos que es una molécula energética, ¿verdad? Entonces dice, bueno, se va a cadena respiratoria. No, aquí no está ocurriendo eso, aquí ocurre algo muy diferente. Es el mismo compuesto orgánico el que utiliza esa energía de esa molécula para llevar a cabo sus reacciones. En este caso, las reacciones de glicólisis. ¿Sí, chicos? ¿Sí ya pueden plantearlo entonces ahí en su diagrama? Sí, maestra, sí. Ok, vamos a ver la otra entonces. Así de forma general, la fermentación láctica, igual mediante glicólisis, obtenemos de una glucosa, 2 piruvatos, pero ahora este piruvato va a estar en presencia de microorganismos que tengan esta enzima, lactato deshidrogenasa. Entonces va a ocurrirle deshidrogenación al piruvato y esa deshidrogenación nos va a producir 2 moléculas de lactato. Que eso, pues en nuestras células lo vamos a encontrar principalmente en el músculo. Y la energía que se produce son 2 ATPs de la glucólisis. Y pues aquí esa sería la energía, ¿verdad? La energía producida. Y el NAD que se genera en esta fermentación láctica, pues es el que se va a utilizar para proveer energía a la misma glucólisis. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ver que la glucosa, más bien el piruvato funciona como donador y como aceptor de electrones. ¿Sí, chicos? Entonces, si queremos ver estas reacciones de forma más amplia, pues aquí están. Aquí como tal, lo que observamos es la glucólisis, ¿no? Tenemos la glucólisis y a partir del piruvato, aquí está cómo funciona, ¿no? Aquí se genera el NADH, pero ese es el mismo que se utiliza para producir lactato a partir de piruvato. Y ese NAD se puede volver a utilizar para convertir 2-gliceraldehído 3-fosfato en 1,3-bisfosfo, en ácido 1,3-bisfosfoglicérico o 1,3-bisfosfoglicerato. Hasta aquí dudas, preguntas, chicos. Aquí está ahora la fermentación de la glucosa
en bacterias lácticas. Bueno, esta es otra vía, es la vía de Edner-Duodorov pathway. Bueno, pathway es vía, ¿verdad? Y Edner-Duodorov son los señores que la descubrieron. Pero aquí ya no nos vamos a meter porque esta parte es más compleja. Entonces nos quedamos con esta parte de la fermentación. Entonces aquí no hay aceptores, no hay oxígeno, no hay otros aceptores como los que ya vimos en respiración anaerobia y el mismo sustrato va a funcionar como donador y como aceptor de electrones. ¿Sale, vale, chicos? Sí, maestra. Ya no es. Sí, maestra. Muy bien, entonces aquí vale la pena comentar, chicos, que hay diferentes fermentaciones. Ustedes en su mapa nada más pongan esas dos, pero la realidad es que en fermentaciones hay mucha diversidad. Aquí solamente les pongo algunas. Está la alcohólica, que es a lo mejor con la que han tenido más contacto, pero tenemos la láctica y dentro de la láctica hay dos tipos, la homoláctica y la heteroláctica. Y en la homoláctica se obtiene, pues es la normal, donde se obtiene el lactato. Pero en la heteroláctica se obtiene, a partir de una exosa como la glucosa, se obtiene lactato y etanol como subproductos. Bueno, aparte del CO2 que se considera desecho, ¿no? Entonces tenemos otras fermentaciones en las que se obtiene como producto final ácido propiónico o una mezcla de ácidos. O esta que también alimentariamente es muy interesante, la fermentación butírica, en la que se obtiene ácido butírico, la del butanol, esta en donde se obtiene butirato, o las acetogénicas, donde se genera acetato. Entonces, estos son productos que se obtienen por la fermentación y miren, esto exosa, quedamos que exosas son carbohidratos de 6 carbonos, son las más comunes, donde se parte de exosa. La exosa más abundante es la glucosa, pero también en esta acetogénica, vean, está la fructosa. Por ejemplo, ustedes ahorita en sus compostas, si utilizaron frutas, de seguro tienen ahí presencia de fructosa. Entonces, puede estar ahí ocurriendo alguna de esas vías, ¿no? Depende de los microorganismos que estén actuando. Aquí, bueno, aquí ya se refiere a cuáles son los microorganismos que van a utilizar la vía, ¿no? En el caso de la alcohólica, los más comunes son las levaduras y otro género que son simomonas. En la homoláctica, pues son los Streptococcus y los muy conocidos lactobacilos, ¿no? Que alimentariamente son muy usados. Y en la heteroláctica vamos a tener el Leuconostoc y algunos lactobacilos también. Y aquí tenemos, ¿no? Diferentes microorganismos que en su metabolismo utilizan diferentes vías metabólicas, en este caso de fermentación. Entonces, esto ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Los requerimientos más importantes. Esto es ya como resumen, ¿no? Que aquí el sustrato va a funcionar a la vez como donador y como aceptor de electrones. Y también, pues, se obtiene energía en forma de ATP. Aquí vamos a adelantar a las aplicaciones. Esta es la fermentación butírica. Esta es la vía, ¿verdad? De cómo se puede obtener butanol. Aquí está, diversidad fermentativa. Esto es lo que les quiero que pongan atención, es algunos de los productos que se pueden obtener por fermentación. Entonces tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pueden observar ahí? Que son productos que se pueden obtener por fermentación y tienen algún uso en la vida cotidiana. El combustible del butanol. Ahí está el butanol, y en los alimentos, ¿cuáles son deseables? La verdad, no sé qué sea el ácido propiónico. Estos son algunos quesos. Aquí a lo mejor nuestro país no es muy quesero, o a lo mejor más que quesos fermentados consumimos más queso fresco, ¿no? Aquí en nuestro país.
pero sí en algunos lugares usan mucho este tipo de quesos fermentados. Y bueno, esto, ¿no? La margarina que contiene el ácido butírico y que le da pues el sabor característico. Yo Entonces, pensaba pues que era un hueso de también perro, maestra. este, el ácido butírico Que yo- no es margarina, según yo es una bota de margarina. Bueno, es un alimento para los que pensaban que era un hueso de perro o que eran bucles o lo que sea. Te pasas, Ventura. Bueno, entonces las fermentaciones no solamente las vamos a encontrar, ligadas a carbohidratos, ¿no? Como vimos a glucosa o esto. Hay algunas bacterias que van a fermentar aminoácidos, que van a fermentar purinas y pirimidinas, que están presentes en los ácidos nucleicos, o algunos otros compuestos aromáticos. De hecho, chicos, ustedes en sus artículos de plásticos, ahí van a ver cómo, pues actualmente se están descubriendo diferentes vías metabólicas, no necesariamente fermentaciones o respiraciones, sino que diferentes. Entonces, pues lo que sabemos de estos procesos, pues es poco comparado con lo que nos queda por saber, pero es solamente, ¿verdad? Solamente un, un esquema muy amplio, de lo que es la diversidad catabólica. Entonces esto lo podemos poner en resumen, chicos. Lo que nosotros vimos con más detenimiento fue el caso en el que tenemos a nuestro compuesto orgánico como donador de electrones y en el que, bueno, durante esta degradación se va a alimentar la cadena de transporte de electrones para generar la fuerza protón motriz. Esto es lo que se ve en el video. Y finalmente, quien va a aceptar los electrones de ese flujo de generación de energía, aquí recordemos que se genera ATP. Bueno, esta es donde se genera la mayor cantidad de ATP, porque aquí también se genera, pero en menor cantidad. Entonces se genera ATP y al final lo aceptan, los electrones los acepta el oxígeno. Digamos que nosotros vimos esta partecita del metabolismo, la respiración aerobia, fue lo que vimos ayer. Pero también vemos que no siempre el aceptor final de electrones va a ser el oxígeno. Muchas veces, aunque el donador de electrones sea un compuesto orgánico, como la glucosa, sus aceptores finales van a ser compuestos inorgánicos. Entonces, sus aceptores van a ser compuestos diferentes al oxígeno. Entonces, en este caso, el proceso va a ser respiración anaerobia. Y estos procesos metabólicos los llevan a cabo los quimioorganótrofos. ¿Sale? Entonces, esto es una parte del metabolismo. Pero tenemos otra que es la quimiolitotrofia. En esta, pues también va a ser algo parecido a lo que vimos arriba, pero aquí los donadores de electrones van a ser compuestos inorgánicos. Aquí están los ejemplos. Y va a haber algunos casos en los que, aunque los donadores de electrones sean compuestos inorgánicos, el aceptor final puede llegar a ser el oxígeno. Pero puede que los donadores de electrones sean compuestos inorgánicos y los aceptores de electrones también sean compuestos inorgánicos. En este caso va a ocurrir un proceso de respiración anaerobia y lo van a llevar a cabo organismos quimiolitótrofos. Entonces, este es así como un resumen para tratar de integrar los conceptos que hemos estado abordando y pues igual aquí hay una generación de fuerza protón motriz por medio del transporte de electrones y la energía se genera y se almacena siempre en forma de ATP. Aunque antes de llegar a ATP esté en forma de NADH o de FAD, al final la obtención de energía es en forma de ATP. Chicos, entonces con esto concluiríamos esta parte en la que ya vieron ustedes la parte más larga es respiración aerobia y pueden ustedes integrar lo que ya vimos de respiración anaerobia e incluir esta parte de fermentaciones. Pueden hacerlo así más resumido, ¿no? O sea,
diagrama es importante porque les da idea, ¿no? Les da idea de cómo ocurren las reacciones. Y estos donde ponemos dos ejemplos. Ya vimos, hay muchas fermentaciones, pero nada más comentamos dos casos, la alcohólica y la láctica. ¿Sí, chicos? ¿Algún comentario, alguna duda? Ya me quiero ir. Maestra, Sí, de los diagramas que nos enseñó ahorita, de lo que vimos al final, ¿los tenemos que poner o con que pongamos como alguna anotación o algo así? ¿de cuáles, por ejemplo? De la presentación que nos enseñó ahorita al final, lo que vimos. De la última, Ajá, de de fermentación. esta de fermentaciones. Sí. Ah, de las fermentaciones, aquí está el ácido pirúvico, entonces conecten las reacciones de ácido pirúvico con la fermentación alcohólica, pero también con la láctica, con que pongan esas dos fermentaciones. ¿Sale? Entonces, si ya hicieron la otra parte de respiración aerobia, ahora aquí en ácido pirúvico, pónganle las dos opciones, que el ácido pirúvico, dependiendo de el metabolismo que esté actuando, puede llegar al producto final de alcohol o al producto final de lactato, que sería esta parte, ¿no? De aquí del piruvato. Ya quedamos que actúa la piruvato descarboxilasa para obtener acetaldehído y actúa el alcohol deshidrogenasa para obtener etanol. Entonces tendrían que complementar esa parte, que ya está en corto, ¿no? Y ustedes buscan el modo también de indicar esta parte, ¿no? Que finalmente el compuesto orgánico funciona como donador y aceptor de electrones. Pero si lo quieren poner en una nota, o sea, si tienen así como su glicólisis muy alejada y quieren poner alguna nota, pues pueden ponerlo como una nota, ¿no? En la que ya indiquen que el compuesto orgánico funciona como donador y como aceptor de electrones. ¿Sí? ¿Sí contesté tu pregunta o te revolví más? O las dos cosas. No, maestra, creo que sí entendí. Ah, bueno. Sí, es que es un montón de información, entonces sí, a veces tratar de diseñar las actividades no es tan fácil. Por eso esta parte así como que prefiero, antes pedían exponerla, pero la verdad es que sí es luego pesado en las exposiciones. Entonces, pues yo se las presento y ya nada más les pido el mapa. Entonces, chicos, en resumen, la fermentación y la respiración, tanto aerobia como anaerobia, van a ser las principales estrategias para que los organismos almacenen energía, en particular, pues los quimiorganótrofos. Entonces, la fermentación es en la que el compuesto orgánico va a ser a la vez donador y aceptor de electrones y es diferente a la respiración. ¿De acuerdo? Que en la respiración recordemos que se oxida un compuesto orgánico y el aceptor final de electrones es el oxígeno. Pero cuando no es el oxígeno y es algún otro aceptor terminal, pues pueden, a esto se le conoce como respiración anaerobia. ¿Sale? Entonces, para que ustedes ahí tengan presentes algunas de las reacciones. Y esto es todo lo que vamos a ver de metabolismo, chicos. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra, está muy bien. Muy bien, pues entonces, de momento tenemos pendiente, bueno, sigan monitoreando su composta, chicos, porque eso les va a servir para el reporte final. Pero de momento tenemos pendiente la revisión, bueno, la retroalimentación, bueno, su lista de verificación, la revisión del protocolo y ¿qué más? Y ya esto, ¿no? Esto de metabolismo. Y ya el viernes ya trabajamos con el cuestionario, pero recuerden que el cuestionario solo es para participación y ese mismo día vamos a ver algunos medios de cultivo relacionados con los suelos. ¿Sale, vale? Sale, maestra. Ok, pues entonces, como dijeron que ya querían irse,
pues ya tienen bastante trabajo pendiente. Entonces, para que lo vayan terminando. Las 11, pues ya nada más les queda un Maestra. ratito. Maestra, Ey. Primero las damas. Andrea Ochoa, por favor. es Ortega. Ortega. Ah, Ortega, perdón, Ortega. La retroalimentación del equipo anterior, ¿para cuándo se entrega? Pues me dijeron que para hoy, ¿no? Ah, Ayer es les para- pregunté. Bueno, ya pueden parar la grabación.